Ahí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, recordemos chicos que estamos en la fase 3, que es la fase ejecución, estamos trabajando sobre la guía de aprendizaje número 8 y más exactamente las actividades de la competencia Enrique Lowe, que son las que terminan en 15-26. Ya tuvimos una primera sesión hace 8 días en la cual trabajamos las 3 primeras actividades, que fueron taller de reflexión escrita, caso Malala, video presentación proyecto de vida y diagrama de diagrama de sistemas, relación del individuo con el entorno. Estas dos actividades, la 2 y la 3, se relacionan y pues prácticamente con hacer la del diagrama ya estarían realizando también la del video presentación proyecto de vida. El día de hoy, el ideal es trabajar las 3 últimas actividades. Ejemplo, una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años y un documento colaborativo, solución del caso. Antes de iniciar con esas 3 últimas actividades, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre las 3 primeras que vimos en la sesión anterior? Al parecer no, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a iniciar con la temática correspondiente para la primera actividad que vamos a realizar el día de hoy, que es Profe, la una de... consulta. Dime. No sé si de pronto las actividades tienen que ver con Sajuna o con entrar a la plataforma. Es que no he podido entrar, no me deja ingresar. No te deja ingresar, pero ¿qué te sale al momento que no te deja ingresar? Me aparece credenciales incorrectas o servicio Yoso no disponible. No, es la red. Está molestando la red últimamente. Esta semana ha estado bastante deficiente el servicio de la plataforma. A ratos deja ingresar, a ratos no. Por ejemplo, acá ya creo que me volvió a sacar. No, ahí está nuevamente. Las evidencias efectivamente sí tienen que ir dentro de la plataforma, pero pues el ideal es que ustedes las vayan realizando. Algunas las trabajamos desde clase, entonces al momento que la plataforma te funcione, para que las puedas cargar inmediatamente. Si en caso tal, en un caso extremo, la plataforma no nos llega a funcionar, se presenta alguna dificultad que definitivamente no permite cargar las evidencias, pues miramos una segunda alternativa de cómo recibirlas para que pues ustedes puedan cumplir con las evidencias. Vale, profe, gracias. Ok, listo. Entonces dijimos que vamos a empezar a hablar acerca del triple bottom line. ¿Qué sucede? Este triple bottom line, acomodo esto por acá, que esto me empiece a cargar. Hay una serie de factores que es importante conocer acerca de él como tal. Este triple bottom line es una estrategia que se utiliza o que utilizan la gran mayoría de las empresas y que también tiene diferentes nombres. Puede llamarse triple bottom line, triple impacto, triple objetivo o triple balance. ¿Qué es lo que busca esta estrategia? Que se tenga una armonía entre lo que vende la empresa, es decir, entre la realización del producto, la parte ambiental del contexto donde se desarrolla ese producto, es decir, que minimicemos el nivel de contaminación. Y tercero, que haya como tal una estabilidad entre la ganancia que tiene la empresa y que está ganando la población a la que hace parte de esa empresa, es decir, el contexto circundante a esa empresa. Entonces, ¿qué factores influyen acá? Los 3 que acabo de mencionar, factor económico, factor ambiental y factor social. ¿Qué es importante? Que cada una de las empresas, esto prácticamente ya es algo indispensable que tienen que utilizar todas las empresas para minimizar el impacto ecológico que se está desarrollando pues a través de las fábricas y como tal mejorar la calidad de vida de las personas o de ese contexto social que hace parte del lugar donde habita o donde se desarrolla la producción de los productos o donde se genera como tal la venta de los mismos. ¿Qué beneficios tiene? Pues como tal, primero tiene que haber como tal esa sincronización, esa armonía entre los 3 elementos, ¿cierto? ¿Qué puede generar? Primero, una buena reputación empresarial. Una empresa que no solamente está cuidando el ambiente, sino que también está ayudando a prosperar la región, es una empresa que la misma región va a ayudar a cuidar, va a ayudar a mantener. ¿Por qué? Porque les está generando empleo, les está generando beneficios y pues la empresa también está ganando, está lucrando. Se transforma el sistema, es decir, ya no solamente se mira ese aspecto económico de que la empresa solamente gane,
sino también cuidar el entorno en el que se están desarrollando para que asimismo pues pueda haber un equilibrio y puedan todos convivir de la mejor manera. Se cambia el pensamiento organizacional, pues con referente a la parte de la contaminación, se buscan implementos, se buscan elementos que reduzcan como tal ese nivel de contaminación en el ambiente, se busca que las mismas personas que trabajan dentro de la empresa sean personas en su mayoría del sector, primero porque pues ayuda a minimizar costos en cuanto a impuestos, y segundo, permitir que esas mismas personas puedan hacer carrera dentro de la empresa. Y pues eso ayuda también a esa buena reputación empresarial. Si la empresa brinda estabilidad económica a las personas que están dentro de ese entorno, dentro de ese aspecto social, esa región, pues va a ser una empresa que la misma sociedad va a ayudar a salvaguardar y va a ayudar a que crezca, porque los está ayudando también a crecer a ellos dentro de ese factor económico. Y como tal, ayuda a la construcción de mejores sociedades. ¿Por qué? Porque estas empresas dentro de esa parte social no solamente se dedican a brindar apoyo en factor laboral, es decir, dentro de la empresa como tal trabajando, sino también se realizan labores sociales como ayudas en brindar elementos o brindar ayudas directamente a escuelas, a fundaciones, todo lo que tenga que ver directamente con esa labor social dentro de la región para que pues la sociedad pueda prosperar. Medir, tiene que haber como tal una tabla, una matriz que permita la integrabilidad de las tres columnas. ¿Cuáles tres columnas? Factor económico, factor social y factor ecológico. De ahí tiene que salir ese factor sostenible. No es solamente que la empresa lucre, que gane bien por los productos que vende, por las cosas que desarrolla dentro del contexto, sino que también los demás elementos sean involucrados de igual manera. ¿Esto qué hace? Pues no solamente mejora los tres aspectos, sino también reduce gastos a nivel de impuestos para las empresas. Por eso, la gran mayoría se están uniendo a realizar como tal esta estrategia y pues están dejando de lado materiales o implementos que anteriormente pues hacían más daño en cuanto a contaminación y están buscando mayor personal que sea directamente del contexto en el que ellos se desenvuelven. Un ejemplo de esto es el Grupo Nutresa. El Grupo Nutresa es una empresa colombiana dedicada como tal a varios negocios, entre ellos los chocolates, los cárnicos, las galletas, tienen helados, pastas, es decir, hay varios elementos que como tal hacen parte de su negocio y pues como tal están destinados a la canasta familiar. Ellos generan como tal la estrategia del triple bottom line, son unos, digamos, de los pioneros en utilizarla dentro del país y como tal ellos buscan varios aspectos. Dentro de acá en la naranja está la parte del desarrollo personal o talento humano, digámoslo de esa manera, desarrollo social, el verde, desarrollo ecológico y el azul, me equivoqué, el naranja es el desarrollo económico. El azul el desarrollo social y el verde el desarrollo ecológico. Entonces, dentro de la parte económica, ellos dicen que han aumentado un 100% de sus ventas debido a que el 50% de esas ganancias provienen de marcas líderes, es decir, están haciendo mayor auge a marcas que son directamente del contexto, que están ayudando a producir allí. Desarrollo de geografías, dice que el 100% de ejecución del plan de desarrollo de geografías, es decir, buscan que esa materia prima que ellos utilizan para la ejecución de sus productos salga del mismo contexto, es decir, buscan agricultores, productores del mismo contexto para generar sus productos y que haya ganancia para el contexto y para ellos directamente. La competitividad dice que está superior al costo del capital, 20% de los ingresos provienen de canales digitales del consumidor y el cliente. Entonces, un 20% de esa ganancia que ellos adquieren es porque se han dado a conocer por redes, han buscado la manera de incentivar a su cobrador, a su clientela para poder llegar a más gente y asimismo pues poder cautivarlos. A nivel social, nos habla de dos puntos muy importantes. Investigación e innovación efectiva, es decir, cómo hacer que sus productos no solamente lleguen a la gente, sino que tengan algún tipo de valor agregado para ellos, y la parte de desarrollo de talento humano.
Dentro de esa investigación e innovación efectiva, ellos dicen que el 20% proviene de innovación, es decir, de cambiar productos, de hacerlos más interesantes al consumidor. Y el 50% de esta parte, de esa investigación e innovación, dice que buscan mejorar sus productos en cuanto a salud y nutrición, es decir, a favor de las personas que están comprando su producto, que tenga algún tipo de ganancia la persona, aparte de comprar ese producto, pues que realmente llegue a tener algún tipo de beneficio alimenticio y de nutrición. En cuanto a desarrollo de talento humano, dice que el 100% de los proyectos en las comunidades se han desarrollado para capacitaciones y el 80% tiene que ver con el clima y el compromiso organizacional. Es decir, que como tal están buscando que las mismas personas que laboran en la empresa hagan carrera dentro de ella, que se sientan estables, que se sientan a gusto. Lo que hablábamos en la sesión anterior de lo importante que es el clima laboral dentro de una empresa. Aquellas personas que se sienten a gusto, que se sienten bien remuneradas y bien tratadas dentro de su entorno laboral, pues van a ser personas que van a ser mucho más productivas y que como tal van a generar mayores ganancias a las empresas. En la parte de desarrollo ecológico dice que ellos reducen el 40% de emisiones de gas contaminante entre 1 y 2 por tonelada producida. Y el 100% de los empaques que ellos utilizan son reciclables o reutilizables como tal, es decir, buscan a minimizar ese impacto ambiental. Y el 100% de las materias primas son abastecidas, producidas y sostenidas, conservando la biodiversidad. Entonces, ese es el aporte que ellos están haciendo desde su empresa para mejorar como tal la calidad en el ambiente, la parte social y como tal, pues mantener su crecimiento económico. Entonces, frente a, bueno, antes que nada, claro que es el triple bottom line, ¿cómo se realiza? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede? La evidencia como tal nos dice que hay que hacer como tal un ejemplo de lo que es el triple bottom line. Vamos a leer exactamente qué nos pide la evidencia. Bueno, hay que aclarar, estas evidencias de la número 4 en adelante las encontramos en la guía a partir de la página número 10. Entonces, ¿qué nos dice? Que primero, si queremos desarrollar la evidencia, tenemos que leer el material de apoyo, Entendiendo mi Mundo, para pues conocer un poco más acerca del triple bottom line, pero pues digamos que de manera resumida es lo que les acabo de mencionar de cómo es y cómo se desarrolla. De ahí nos dice que el objetivo es promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad, sustentabilidad ética y normativa vigente. Dice, a continuación se describe la secuencia de acciones y correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo triple bottom line, que presenta un ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. ¿Qué hay que hacer? Precisamente eso, un documento con un ejemplo de una empresa que cumpla con ese triple bottom line y se entrega en formato PDF, es decir, una empresa que cumpla con las 3 características y darlas a conocer exactamente. Entonces, ¿qué les tengo yo acá? Acá les tengo una publicación que hizo el periódico Portafolio sobre las empresas que utilizan y que como tal en este momento están a la cabeza frente al tema del triple bottom line. ¿Cuáles son estas empresas como las más destacadas? La transportadora de gas internacional SAESP, Cementos Argos, está el grupo Argos, Ecopetrol, Celsia, el grupo Nutresa, que fue el que les acabé de mencionar. Está también el Grupo de Energía de Bogotá, Interconexión Eléctrica, Colombia S.A., Banco de Bogotá. Hay alrededor de unas 30 empresas, si no estoy mal. Bueno, acá hay 19 solamente. Entonces, ¿qué van a hacer, chicos? La actividad ustedes la pueden hacer tal cual como la solicita la evidencia o lo podemos desarrollar hasta a través de este Canvas que está acá. ¿Cómo lo podemos desarrollar desde acá? Entonces, el Canva viene con varios cuadritos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de alguien por acá, de Ana Julieta. Entonces, Ana Julieta va a coger el primer cuadrito. Entonces, digamos, escribe acá el nombre del aprendiz, Ana Julieta, y el aporte en cuanto a empresas, la empresa que escogió. Digamos, el del ejemplo que tenemos de la clase. El grupo Nutresa.
Entonces, escribe eso en el primer cuadro, en cuanto a empresa. En el punto naranja o en el cuadro naranja, en el mismo orden, es decir, si la compañera inició en este primer cuadro, va a seguir en el primer cuadro de los demás factores. Entonces acá vuelve y coloca el nombre del aprendiz y el aporte en cuanto a factor económico que ustedes encuentren de esa empresa. En el caso que estábamos manejando de Nutresa, cuál fue ese aporte económico que ellos hicieron o cómo mejoraron sus ventas. Lo mismo factor social y luego factor ambiental, es decir, los tres factores que tienen que ver directamente con ese triple bottom line y pues en el primer recuadro el nombre del aprendiz y la empresa que escogió. ¿Es clara la actividad a desarrollar, chicos? Sí, Sí, señora. profe. Listo, entonces les voy a compartir de una vez el link de portafolio, es decir, de donde ustedes van a encontrar las empresas, de ahí ustedes pueden tomarla o pueden buscar información adicional por internet si así lo desean, y con ese desarrollan el campo. Entonces, ahí les comparto primero la publicación y ya les comparto el campo. Listo, ya se los acabé de compartir, entonces el ideal es que lo hagamos en el orden que les mencionaba para que nos quede organizada la información, ¿listo? Entonces, pueden utilizar la información que les acabo de facilitar del enlace de portafolio o ustedes pueden ampliar la información ya directamente con información de internet. Vamos a irlos desarrollando, una vez los tengamos hacemos la socialización, descargamos el archivo y cargamos como evidencia en la plataforma, ¿listo? Profe, Dime. ¿me podrías, por favor, regalar el número de la actividad? ¿Cómo es que se llama? ¿En Sahún? Sí, claro que sí. La actividad en Sayuna es la número 4, ya te digo, son todas las que terminan siempre en 1526, pero se pueden basar en este punto donde dice actividad de aprendizaje 4, que es la que estamos trabajando en este momento. Ejemplo de una marca sostenible de triple bottom line. Gracias, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo me encuentro trabajando y yo trabajo hasta tardecito. ¿Puedo hacer la entrega de la manera como lo dice la guía después? No hay ningún problema, inclusive si quieres te puedo dejar el enlace habilitado para que tú lo puedas desarrollar dado que tú estás dentro de la clase. Ah, listo, perfecto. Sí, sí.
Em, Buenas noches, profe. Cuéntame, Nicole. Una preguntita. Una vez que el Canva se llene, ¿hay que enviarlo al Sajuna? Correcto, sí, hay que cargarlo en Sajuna, sino que estaba esperando a que los demás compañeros terminaran para poderles dar la indicación. Pero yo creo que ya falta poquito, entonces esperemos unos 5 minutos más para que ellos finalicen y hacemos la socialización de la actividad y les indico cómo descargarla y subirla a la plataforma. Ah, listo, profe. Bueno. Chicos, a las 8:40 empezamos a socializar la actividad, ¿listo? Para que nos alcance tiempo para desarrollar las dos que faltan.
Bueno, chicos, para que nos alcance el tiempo, entonces vamos a ir socializando los que ya han finalizado la actividad y pues vamos haciendo la respectiva retroalimentación. ¿Listo? Entonces voy a ampliar por acá para que podamos ir revisando. Por ejemplo, Tatiana, cuéntanos qué encontraste sobre la empresa Matelsa. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos por favor. Claro. Bueno, voy a iniciar con la parte ambiental, que fue la última que realicé. Voy a iniciar de atrás para adelante. La empresa Matelsa la escogí principalmente porque es una empresa que me gusta. Más que la ropa, es tu manera de establecerse como marca dentro del mercado. Entonces la analicé a partir de ahí. Con respecto al factor ambiental, ellos la tienen muy clara y que no solamente es una empresa que tienen que vender, sino que da una pauta al mundo, eso lo tienen muy reflejado en su sitio web. Entonces, ellos han ayudado con la parte del bosque, han recuperado más de 130 hectáreas, además de que también se unieron a la no entrega de bolsas plásticas para cuidar el medio ambiente y que su ropa es 25% más sostenible. O sea, el 25% de la energía proviene de paneles solares y su planta de producción recicla agua hasta 7 veces. Es decir, ellos la tienen muy clara de que deben de aportar al medio ambiente. Y eso es algo que me encanta de esa marca. Excelente, eso es un muy buen aporte a nivel ambiental. Ya en la parte social, la cultura de Matelsa promueve que no son solo empleados, sino que también son personas que sienten y que necesitan más que un salario económico. Ellos promueven mucho lo que es un salario emocional, que es algo que se ha visto, por decir así, entre comillas, en tendencia creciente, pero desde hace rato se ve en esa empresa. Cuenta también con programas de formación continua y encontré que fue reconocida por Employers for Show como una de las mejores empresas para jóvenes profesionales en Colombia, tanto por su ambiente, beneficios, como por el desarrollo profesional que la empresa les brinda a ellos. Ok, perfecto. Y ya para la parte económica, es una marca bastante posicionada en Colombia, cuenta con más de 55 tiendas en Colombia en diferentes ciudades, lo que permite que genere un gran volumen de empleo. Y pues yo me metí a las ofertas y lo que uno encuentra es que buscan tanto personas profesionales como jóvenes sin experiencia, lo que ayuda al desempleo en Colombia. También promueven un consumo racional, eliminando vitrinas y maniquís para evitar el fast fashion. En realidad cae en cuenta de que cuando va uno a un Matelsa, en un Matelsa no tiene vitrinas, ni tampoco tiene maniquís. Entonces encontré la razón por la cual no los tiene. Ok, perfecto, Tatiana, muchas gracias. Vamos a mirar por acá. María Alejandra, cuéntanos qué encontraste de la vivienda. ¿Me escuchas, Alejandra? Profe, está escribiendo que no tiene micrófono. Ah, Está ok. escribiendo. Sí, Entonces, eso iba a hacer precisamente. Listo, dale, no hay ningún problema. Listo, miremos, bueno, dejémoslo de pronto al azar. ¿Quién quiere compartirnos qué encontró frente a la empresa que escogió? Dos aprendices que quieran socializar y de ahí ya continuamos con la siguiente actividad. Bueno, creo que ninguno, entonces voy a escoger por acá. Miremos Carlos Esteban. Yo. Mm, Sí, preciso. Cuéntanos, por favor, ¿qué encontraste sobre Postobón? Bueno, yo encontré sobre Postobón. Solo coloqué algunas porque encontré otras cosas, pero pues el cuadrito es muy pequeño. Bueno, en la parte económica encontré eficiencia y rentabilidad gracias a la optimización de procesos y la reducción de residuos, impulsada por sus metas ambientales, también se traduce en ahorros y en una operación más rentable. Entonces, como por esa parte, en la innovación, la inversión en tecnologías sostenibles y el desarrollo de envases más amigables con el medio ambiente les permite innovar y diferenciar en el mercado, trayendo consumidores cada vez más conscientes. Digamos que yo elegí Postobón, pues no estaba creo que en el artículo, entonces quería colocar algo diferente.
y lo primero que pensé fue en algo de comer y esa fue la primera que me pareció. Ok. Mm, igual sí se me hace, también encontré algo muy curioso en la parte social, pues el apoyo hacia los agricultores, digamos ahí dice que apoyan a los agricultores en la compra de frutas como mora, mango, lulo, y así pues mejoran sus condiciones de vida y sus ingresos. Encontré otra que no había notado por ahí, pero me gustó mucho que decía inclusión social, ya que fomenta la inclusión de los recicladores de oficio, no solo a través del apoyo logístico, sino también con programas de formación, mejorando su calidad de vida y formación de su trabajo. Y por Bien. último está el ambiente. Entonces aquí dice que Boston tiene un fuerte enfoque en la economía circular para reducir su impacto en el planeta, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente. Aparte de que su ecodiseño de envases pues ayuda al ambiente con el uso de botellas 100% reciclables, pues también ayuda a su impacto económico. Entonces digamos que es como que un círculo o algo, sí, como que todo se enlaza, mejor dicho. Todos Y ya. enlaces. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ¿qué sucede con eso? Realmente el triple bottom line, perdón, no nació por simple iniciativa directamente de las empresas. Esto surgió precisamente porque es que se veía que las fábricas de las grandes empresas estaban generando un índice gigante de contaminación y como tal, quien se veía afectado era ese aspecto social o las personas que conviven dentro de esa región donde se encuentran la mayoría de las fábricas de estas grandes empresas. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos empezaron a generar impuestos muy altos a cada una de las empresas para evitar que se presente ese tipo de situaciones y asimismo poder ayudar a, pues, a minimizar el impacto ambiental. ¿Qué pasó? Que pues la mayoría de las empresas, pues va a sonar algo feo, pero por huir de ese impuesto tan alto, lo que buscaban entonces empezaron a aplicar el triple bottom line. ¿Qué pasó? Que al empezar a aplicar el triple bottom line se dieron cuenta que eran mucho más los beneficios que tenían al estarlo aplicando que al dejar de realizarlo como tal. Sus ventas mejoraron casi que en un 100%. El impacto de la contaminación dentro del ambiente fue minimizándose de una manera muy importante, por lo cual las empresas empezaron como tal a utilizar otros mecanismos que le permitieran producir de igual manera, pero empezaba por un bajo costo y minimizaba como tal ese impacto ambiental. Al darse en cuenta que al tener mano de obra de la misma región, al permitirle a su empleado hacer carrera dentro de la empresa, al darle un buen trato, un buen gesto con él, esto hacía que como tal hubiera una mayor armonía, mayor sincronización con las personas, con los trabajadores de la empresa. Y lo que les venía mencionando hace un momento, una persona que se siente bien tratada dentro de su ambiente laboral, que tiene un buen cargo, que le permiten crecer dentro de la empresa, va a ser una persona que siempre va a tratar de mejorar su productividad por tratar de mantener su trabajo. Y más cuando este trabajo es dentro de su mismo contexto de donde la persona reside y le va a permitir como tal mejorar su calidad de vida y no solamente la suya, sino de todas las personas de la región. Entonces, como tú lo decías hace un momento, esto es un círculo, no solamente va a haber una ganancia para la empresa, sino para todos los que tienen que ver directamente dentro de ese contexto de desarrollo de la empresa. María Alejandra nos escribe acá por el chat lo de la vivienda, pero no me está saliendo con... Ah, sí, ya salió completa la información. Listo, hagamos lo siguiente, te lo voy a leer directamente de acá del Canva para que no haya inconveniente. Entonces vamos a ampliar esto por acá. Entonces, por ejemplo, María Alejandra encontró que en cuanto a vivienda no solamente se enfocan en ganar dinero, sino también que sus servicios financieros ayuden a cerrar brechas. Por ejemplo, apoyar a personas e empresas que normalmente tienen menos accesos a créditos y financiar proyectos como viviendas sostenibles, agricultura, energías renovables y así lograr crecer como banco, pero al mismo tiempo impulsar una economía más justa y moderna. Dentro de la parte social, nos dice que el banco también se preocupa por la gente, ofrece un ambiente de trabajo donde se respeta la diversidad, la equidad y la inclusión, se cuida el bienestar de sus empleados, además promueve prácticas responsables en la ética de los negocios y la seguridad laboral
y con esto busca que tanto los trabajadores como las comunidades tengan mejores condiciones y más oportunidades. A nivel ecológico o en lo ambiental, nos dice que no solamente se cuidan en cuanto a lo que se realiza dentro del banco, sino también ayuda a sus clientes a trabajar de una manera más responsable con el planeta. ¿Cómo lo hacen? Financian proyectos que contaminan menos y aprovechan mejor los recursos. Por ejemplo, apoya a agricultores que quieren usar el riego, que quieren usar riego, que ahorren agua, a constructoras que hacen edificios más eficientes en energía o a empresas que instalan paneles solares. De esa forma, el banco impulsa a otros a crecer, pero sin dañar la naturaleza. Totalmente cierto. Listo, chicos. Entonces, los que ya han ido finalizando, entonces van a dar en este botoncito que dice compartir, le van a dar descargar y en tipo de archivo lo envían como PDF estándar. Ahí le van a dar descargar. ¿Listo? No lo descargo yo directamente y se los envío por el grupo porque todavía hay personas que están terminando la actividad, entonces mientras ellos terminan, ustedes ya pueden ir descargando el archivo. Ese archivo ustedes lo van a cargar donde dice la actividad de aprendizaje número 4, denominada ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Y con eso pues ya tendríamos esa evidencia realizada. ¿Claro cómo lo deben descargar, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, mientras van descargando y los demás compañeros van finalizando la actividad del triple bottom line, la guía nos menciona que la siguiente evidencia tiene que ver con un mapa mental, hitos del conflicto armado en los últimos 50 años. ¿Qué sucede? Para que nosotros podamos hablar de ese mapa mental, es importante retomarnos devolvernos un poco acerca de cuáles son esos hechos que nos han marcado directamente frente a la violencia de nuestros países. Han sido muchos realmente, pero digamos que hay algunos que han generado una marca más grande que otros dentro de todo este proceso. Cuando nosotros hablamos de la violencia, nosotros hablamos de violencia en Colombia, se nos viene a la mente una serie de imágenes específicas frente a ciertos hechos, ¿cierto? Si nosotros vemos esta imagen, ¿qué es lo primero que nos acordamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? La toma del palacio. La toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Sucedió hace muchísimos años atrás y hoy en día hay inclusive todavía familias que no saben qué fue lo que sucedió con sus familiares ese día. A la fecha, muchas personas todavía no aparecen, no se sabe como tal cuál es el estado o dónde quedaron estas personas. Cuando vemos esta imagen, ¿recordamos la noticia de esta señora? Esta señora se llamaba Elvia Cortés. Fue la primera vez que pudimos ver en televisión nacional los actos terroristas de las FARC. Aquí fue cuando la primera vez que pusieron un collar bomba. En aquel entonces se estaba pidiendo una recompensa, le estaban haciendo a la señora le estaban pidiendo 15 millones de pesos. ¿Esto qué sucedió? Que para pues, la época 15 millones pues era considerado todavía una cifra bastante alta. Era la primera vez que se extorsionaba de esta manera y tanto muere la señora Elvia como el policía que estaba tratando de desactivar ese collar bomba. A partir de ahí fueron muchísimos los hechos de violencia presentados de una manera similar, generando pues como tal el terror y el caos dentro de la región y dentro de las personas que se encontraban cerca de estos hechos de violencia. Entonces, si nosotros pensamos, realmente han sido muchos los hechos de violencia que se han presentado en el país. Realmente no podríamos decir una justificación o decir desde este punto exactamente empezó la violencia en el país. Porque es que si pensamos un poco más hacia atrás, violencia ha habido desde el mismo momento en que pues, América fue colonizada, ¿cierto? Entonces, han habido diferentes hechos de violencia que han marcado realmente la historia de nuestro país. Y en el caso directamente de Colombia, podemos decir que desde que hay guerra de poder, hay como tal violencia dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque siempre han habido dos bandos. Un bando que quiere como tal conservar el poder en unas pocas personas,
en tener tierras, en tener como tal esa autoridad frente a muchas personas, frente a que personas que no tienen como tal esas comodidades, esas capacidades, y como tal está ese otro bando, ese que pues realmente es una gran mayoría, pero que buscan como tal que esa minoría que tiene el mando no lo siga teniendo, es decir, la parte conservadora y la parte liberal. Fueron los dos primeros partidos políticos que existieron, pero no surgieron directamente como partidos políticos, sino como tal, como bandos de oposición a lo que se presentaba en su debido momento en el Estado, de unos pocos, los conservadores que querían como tal, exactamente, y valga la redundancia, conservar el poder, mientras que los liberales querían como tal que ese poder se repartiera entre todos de una manera más equitativa. Entonces, a partir de ese momento, se empezaron a presentar muchas violencias precisamente queriendo cambiar las condiciones del país. Y hoy en día todavía lo seguimos viendo con los diferentes partidos políticos que hay. Hay tres periodos que digamos en los que se caracterizaron por olas muy fuertes de violencia, que son el periodo de la violencia, el Bogotazo y el Frente Nacional. El periodo de la violencia fue más o menos sobre el siglo XIX, donde se crearon como tal, se institucionalizaron los dos partidos políticos y eso fue un hecho de sangre totalmente grande. No podían, se generaban rivalidades por el simple hecho de pertenecer a un partido o el otro. Podíamos ser familiares, amigos, conocidos, pero por el simple hecho de pertenecer a un partido político diferente, ya como tal se generaba ese hecho de violencia. Muchas familias se separaron, muchos amigos se distanciaron, personas que como tal tenían que muchas veces esconderse y mentir frente a sus creencias políticas sencillamente por tratar de salvaguardar su vida. En el Bogotazo, esta fue a inicios del siglo XX, enfrentamientos también entre liberales y conservadores, y fue cuando se dio el auge de la violencia y fueron asesinatos, agresiones a la orden del día. Este Bogotazo también fue cuando se le denominó de esta manera, cuando fue la muerte del líder político Gaitán, creo que es que se me olvida, Galán, si no estoy mal. Jorge Eliezer Gaitán, sí, perdón, me estaba equivocando, sí. Cuando sucedió la muerte de él, sucedió directamente en Soacha. Él estaba haciendo su campaña política, estaba haciendo como tal todo su discurso cuando sucedió ese hecho de violencia en el cual él resultó falleciendo. ¿Qué sucedió? Este hecho de violencia se trasladó no solamente de Soacha a Bogotá, sino a muchas regiones del país. Personas que de la nada aparecían con cuchillos, con cualquier arma cortopunzante, a agredir a otras porque su líder político como tal había sido asesinado. Ese hecho de violencia, el asesinato de una sola persona, hizo que se expandiera esa ola de violencia, acabando con muchas más personas dentro de en esa misma fecha. Todo porque por una lucha entre liberales y conservadores. El siguiente momento más grande de violencia que ha habido dentro de nuestro país en los últimos 50 años ha sido el Frente Nacional. Esto fue en el año 56, cuando ya luego de muchos asesinatos, de mucha violencia sin necesidad, tanto el Partido Conservador como el Liberal firmaron un pacto de paz llamado el Pacto de Bernington en España. Este acuerdo hacía que como tal estas dos fuerzas políticas pues aliaran fuerzas para minimizar los hechos de violencia, aunque tuvieran un pensamiento totalmente diferente en cuanto a política, se unieron pues para acabar con la violencia que se estaba presentando en el país. ¿Qué sucedió? Que a lo que dice un adagio popular, a rey muerto, rey puesto. Cuando estos dos partidos políticos hicieron minimizar como tal la ola de violencia, pues surgieron nuevos partidos, nuevas organizaciones que buscaban como tal tener el poder de unos cuantos y como tal generar violencia, generar terror dentro del país. Los protagonistas del conflicto siempre han sido por tres aspectos: partidos políticos, movimientos guerrilleros que buscan como tal llegar al poder, mandar sobre los demás y tener ese control absoluto sobre el país. El surgimiento de los diferentes grupos revolucionarios, apareció las FARC, el ELN, los paramilitares, grupos subversivos que en un inicio mencionaban querer la libertad del pueblo colombiano, pero pues a la final terminaron siendo lo mismo que los partidos políticos tradicionales, que como tal querían el poder para ellos y poder así controlar a todo el país. Y sobre todo la influencia del narcotráfico.
Esto hizo que pues se generaran muchos grupos subversivos, que cada vez se generara más guerra dentro del país y pues realmente estos han sido a lo largo de los años quienes han sido los principales autores de la violencia dentro de nuestro país. Cuando hubo el gobierno de Santos se empezó a hablar acerca de procesos de paz y muchas personas decían, pero realmente un proceso de paz, ¿qué es? Para que nosotros podamos entenderlo, hay que tener en cuenta varios procesos, conceptos básicos para saber qué es un proceso de paz. Primero, tener en cuenta qué es un conflicto armado, qué es justicia transicional, qué es posconflicto y directamente qué es violencia. Cuando nosotros hablamos de conflicto armado, es directamente un hecho de violencia que está como tal afectando el derecho internacional humanitario y la violación grave a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay una afectación física, sino también psicológica y emocional en personas que inclusive muchas veces no tienen nada que ver directamente con esos hechos de violencia, es decir, son daños colaterales de ese mismo conflicto armado. Justicia transicional son varios mecanismos y herramientas que utiliza el Estado para poder hacer frente a ese hecho de violencia, a ese conflicto armado como tal. ¿Qué se hace dentro de esa justicia transicional? Una serie de pasos para establecer quién fue el causante de ese hecho de violencia, por qué sucedió, quiénes fueron las víctimas y cómo se va a hacer la reparación de esas víctimas. Entre esos pasos que están la búsqueda de la verdad, de saber realmente quién fue la víctima y quién el victimario, realizar justicia, es decir, cómo va a ser la reparación de las víctimas, quiénes fueron realmente víctimas dentro de todo ese proceso, si fue algo físico, si fue algo material o algo cultural como tal lo que fue afectado, de qué forma se va a generar la reparación a esas víctimas y sobre todo cuál va a ser esa garantía de no repetición, es decir, cómo garantiza el Estado de que en esa zona, en ese territorio, no se van a volver a presentar hechos de violencia. Posconflicto es la etapa posterior al conflicto, después de que ya se ha presentado como tal, y es lo que permite que se genere esa justicia transicional. Es decir, vemos que hay un conflicto armado, hay un hecho de violencia en determinado territorio, se espera que haya un posconflicto, es decir, que se termine el conflicto para poder entrar el grupo gubernamental que va a hacer todo el proceso de paz, va a mirar la parte de justicia transicional, establecer la verdad, la justicia, la reparación y las garantías del proceso para poder hacer esa reparación de todo el proceso. Violencia, hay que determinar que la violencia está establecida en tres partes, ¿cierto? Es decir, de qué manera se puede visualizar la violencia dentro del conflicto. Una violencia directa, es decir, que va hacia cierto determinado grupo de personas, hacia una población específica. Estructural, como su nombre nos lo dice, afectación física dentro de una región, dentro de un departamento como tal. Y la parte cultural, que no solamente afecta de la parte física de una persona, sino sus creencias, sus emociones, todo aquello que identifica a la persona con esa región, con ese contexto. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de violencia, es que se puede establecer esa justicia transicional. ¿Qué es el ideal? Que como tal, cada vez que se presenta un hecho de violencia, se pueda hacer la reparación de esas víctimas y garantizar que ese hecho de violencia no se va a volver a presentar, pero pues si nos basamos en la realidad, muy poco sucede. En Colombia, esto es un análisis que se hizo hasta el 2022, hace 3 años. Como tal, habían 420.511 víctimas en cuanto a conflicto armado. Esos conflictos armados podían ser asesinatos selectivos, acción bélica, desaparición forzosa, secuestro, masacres, reclutamiento de menores, violencia sexual, por minas, por ataques a poblaciones o daños en bienes civiles. Pues por historia hemos sido un país con bastante violencia, con bastantes hechos como tal que generan víctimas y hay muchas personas que no se responsabilizan directamente de esos hechos sangrientos y esos hechos de violencia. ¿Qué sucede? Que dentro de ese proceso de paz tenemos que tener en cuenta que hay 3 fases directas para poder generar el proceso de paz. Una, la exploración, donde se establecen las reglas, cómo va a ser la agenda, cómo se va
a establecer ese punto medio donde se van a desarrollar las negociaciones, es decir, tratar de conocer cuál fue el tipo de violencia que se desarrolló, en qué etapa del conflicto se encuentran, si ya cesaron todos los hechos de violencia o se siguen presentando, para poder hacer ese punto medio y establecer las negociaciones. La segunda fase, el desarrollo de las conversaciones, pues como su nombre nos lo indica, se sientan a la mesa las dos partes, víctima-victimario, y las personas que van a ser ese punto de mediador para establecer por qué sucedió el conflicto y cuál va a ser la posible forma de restitución frente al daño causado. Y como tal, la construcción de paz, que es todo el proceso de justicia transicional, es decir, de establecer la verdad, de cuál fue la justicia, es decir, cuál va a ser el castigo que va a recibir el victimario, cuál va a ser la reparación a las víctimas y qué garantía se le da a esa población de que ese hecho de violencia no se va a volver a presentar. Entonces, digamos que el proceso de paz en sí debería tener solamente esos 3 puntos y que se deberían cumplir al pie de la letra, es decir, realmente garantizar que la población que ha sido objeto de estos hechos de violencia pues realmente no los van a volver a tener que vivir. Han sido muchísimos los hechos últimamente o esta semana hemos visto que se han vuelto a presentar y con más fuerza, entonces es una situación que se repite de manera cíclica cada vez de que alguien busca el poder. Entonces, dentro de la guía nos dice que podemos utilizar el material de apoyo Ser Agente de Cambio para poder hacer la ampliación de la información y poder generar el mapa mental. Exactamente, ¿qué nos dice la evidencia? Generar un mapa mental en el cual podamos establecer cuáles son esos principales hitos de conflicto armado en Colombia, es decir, cuáles han sido esos hechos de violencia que más han sido marcados dentro de los últimos 50 años, incluyendo los acuerdos de paz. Entonces, para ello, chicos, yo tengo acá preparado un Canva que podemos desarrollar, en el cual ustedes van a buscar un hecho de violencia que haya sido, digamos, lo representativo, y lo vamos a ubicar dentro de los cuadros y entre todos generamos como tal ese mapa mental. ¿Clara la actividad, chicos, o hay preguntas frente a la misma? Profe, ¿y si se repite o cómo hacemos para saber que no se repite? Buen punto. Bueno, es que realmente hay muchísimos, no creería que se llegara a presentar la situación. Pero pues vamos revisando a medida que los vamos colocando, vemos si hay de pronto hay alguno que se repite, o tal vez, como ya alguna vez me sucedió, hubo uno que se me repitió, pero uno lo hacía demasiado concreto y el otro puso una mayor información sobre el mismo, entonces pues es igual de válida la información. Acá les estoy compartiendo el Canva para que puedan ingresar. Si se dan cuenta, chicos, hay 3 hojas dentro del Canva y como tal da un total de 18 apartados en los cuales se pueden escribir. En ese momento hay 15 personas conectadas, entonces nos alcanza perfectamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a hacer como el ejemplo que yo les tengo aquí. Entonces, ¿qué puse? Se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Escriben el hecho de violencia que ustedes hayan escogido y en la parte de abajo escriben su nombre para saber quién fue la persona que generó como tal ese aporte. ¿Listo? Entonces recuerden que hay 3 páginas en las que pueden trabajar para que pues no todos se ubiquen solamente en la primera, para que les quede el buen espacio para trabajar.
Bueno, mientras van escribiendo, voy mencionando algunos que ya han escrito para que tal vez no se vayan a duplicar. Acá en el punto 2, Carlos Esteban escribió: el acuerdo de paz en 2016, el hito más reciente y significativo del conflicto fue la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016. Este acuerdo puso fin a más de 50 años de guerra con la guerrilla más antigua de América Latina, aunque el plebiscito inicial para refrendar el acuerdo fue rechazado por una estrecha mayoría. Finalmente se firmó una versión modificada. En el punto 3, Juan José escribe la toma del Palacio de Justicia. Este evento fue un ataque perpetrado por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre del año 85 en Bogotá, Colombia, que buscaba juzgar al presidente Belisario Betancur tras 28 horas de asedio y una retoma militar. El hecho dejó un saldo trágico de 101 muertos, incluyendo 11 magistrados, 12 desaparecidos, siendo considerado uno de los actos más violentos de la historia de Colombia. En el punto 4, Tatiana nos menciona las guerrillas. Es uno de los conflictos armados más presentes en el país. Las FARC y el ELN se consolidaron en los años 70 y 80, expandiéndose territorialmente y fortaleciendo su estructura militar. En el año 84, el gobierno de Belisario Betancur firmó los acuerdos de la Uribe con las FARC, pero la tregua fracasó. En el 5, Ana Julieta nos menciona un hecho de violencia, porque es que no puedo leer bien, dice, que marcó al país fue la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de marzo del 2002 en el departamento del Chocó. En ese día, durante un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares, un cilindro bomba lanzado por la guerrilla cayó sobre la iglesia del pueblo de Bellavista, Bojayá, donde se refugiaban más de 300 personas de la comunidad. Murieron al menos 79 civiles, muchos de ellos niños, y decenas quedaron heridos. Bueno, el de Nicole todavía no lo leo porque creo que lo está organizando. Sofía también. Esteban creo que ya lo finalizó, voy a mirar. Duan Esteban nos escribe la masacre de las bananeras, el cual ocurrió entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena. Fue la matanza de los trabajadores de la Unit Fruit Company, llamada actualmente Chiquita Brands Internacional, por parte del ejército colombiano. Bajo órdenes del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, los trabajadores llevaban un mes en huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Se evidenciaron presiones por parte de la empresa estadounidense al gobierno para el control de la huelga. Además, el gobierno conservador decidió utilizar la fuerza para proteger la producción bananera y evitar pérdidas económicas. Más de 25.000 trabajadores se unieron a la huelga, de los cuales más de 1.000 fueron asesinados por el ejército colombiano. Bueno, Gildardo creo que todavía lo está escribiendo, entonces todavía no lo menciono. Vamos a ver por acá quién más falta. Bueno, esos son los que han escrito hasta el momento. Esperemos a que terminen los compañeros que faltan. Bueno, Nicole escribe el Plan Colombia, implementado a finales de los años 90 entre Colombia y Estados Unidos, buscó combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales mediante apoyo militar, económico e inteligencia. Sin embargo, durante su ejecución se registraron graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, con más de 6.400 víctimas entre 2002 y 2008. O sea, efectivamente nos podemos dar cuenta que hay muchísimos hechos de violencia en estos 50 años y que realmente si nos ponemos a contar cada uno, no nos alcanzarían las hojas, los espacios para poder darle la importancia que realmente ha tenido cada uno de estos hechos de violencia. Y siempre ha sido, ¿por qué? Porque hay personas que mantienen el poder y otras tantas
que exigen como tal la igualdad de derechos. Y desde que haya como tal vulneración de derechos, efectivamente siempre se va a presentar hechos de violencia. Entonces, mientras terminan los compañeros que hacen falta, entonces hacemos la misma tarea. Le vamos a dar en el botón de compartir y le vamos a dar descargar. Aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden descargar el documento completo, lo ponen en tipo archivo PDF estándar. Y ustedes pueden descargar o el documento completo, es decir, las 3 páginas, o seleccionan la página en la que está la información en la que ustedes compartieron y es esa la que descargan directamente. Entonces, una vez descargado, lo van a subir en la actividad de aprendizaje número 5, que se llama Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia en los últimos 50 años. Gildardo, recuerda, una vez termines tu anuncio, tu aporte, escribe tu nombre en la parte de abajo del mismo para saber que tú lo escribiste. Sí, profe, gracias. Bueno, mientras los demás compañeros terminan la actividad, voy a dar explicación a la última. Esta actividad nos dice documento colaborativo, solución del caso. Esa es la actividad número 6. Para esta actividad nos dice que el material de apoyo es el de ser agente de cambio y como tal aquí nos dice que nosotros debemos hacer una reflexión sobre la situación del conflicto armado. Acá nos dice, esta actividad consiste en una reflexión y elaboración de un documento colaborativo. El objetivo es utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. Dentro de este anexo, que nos dan la solución del caso, nos dan como tal los ejemplos de qué podemos hacer. Entonces vamos a abrir acá la evidencia y vamos a mirar el anexo. Entonces acá vamos a darle clic para el anexo. Y acá nos dice como tal, por ejemplo, aquí nos muestra los diferentes procesos que han llevado otros países, por ejemplo, Sudáfrica, Alemania, Argentina y Chile, que nos pide hacer una comparación frente al proceso de paz que se ha llevado en Colombia y a la par de otros países. Acá que hacen referencia directamente al de Sudáfrica. Entonces, leerlo, saber de qué trató y cómo es el paso a paso del proceso de paz tanto de Sudáfrica como de Colombia, y con respecto ya a esa información, cuando tengamos claro cómo es el proceso entre ellos, resolver estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar esto en tu vida cotidiana? Es decir, ¿cómo podemos aplicar procesos de paz desde nosotros mismos? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde y qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Y si nos corresponde hacerlo. Recordemos lo que hablábamos en la sesión anterior. Cada uno de nosotros convive de una manera diferente en cada uno de los contextos, teniendo en cuenta esa información base o ese aprendizaje base que tuvimos desde nuestro primer contexto, que es el contexto familiar. De acuerdo a las creencias, los hábitos, los principios y los valores que aprendimos desde casa, así mismo nos empezamos a desarrollar en los demás contextos. Entonces, de acuerdo a eso, a cómo a mí me educaron, ¿cómo podemos construir paz? ¿Desde dónde aplica? Es decir, si solo aplico desde los contextos más lejanos, como por ejemplo el social, el cultural, o si lo tengo que empezar a aplicar desde mi principal contexto, que es desde el hogar, desde mi casa. Si nos corresponde realizarlo o no nos corresponde realizarlo. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Es decir, ¿quiénes son las personas
que deberían hacer parte de ese proceso de paz a nivel individual. Es decir, si yo quiero construir paz, para mí, ¿quiénes serían esas personas que estarían implicadas en esa creación de paz? Entonces, el documento como tal es un documento de reflexión y como tal hay que dar respuesta a esos 3 interrogantes, teniendo en cuenta la comparación entre el acuerdo de paz de Sudáfrica y el acuerdo de paz de Colombia, es decir, cómo hacer ese paralelo para saber cómo han sido y si realmente han servido o no han servido. ¿Por qué? Porque solamente en ese momento tenemos referencia al nuestro. Siempre es bueno compararlo con el de otros países y asimismo poder hacer la reflexión frente a estas preguntas. Esa última actividad, chicos, ¿está clara? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe. Esa actividad, como nos habla de una reflexión frente a esos 3 interrogantes, se realiza de manera individual. Entonces, ustedes la realizan de manera individual, se carga en documento PDF, el documento no debe llevar pues las arandelas normales que llevan un documento escrito que es portada, introducción y todo eso, no, sino solamente como tal dar respuesta a los 3 interrogantes a través de esa reflexión personal. Una vez tengan el documento, lo cargan en la actividad número 6 que se llama documento colaborativo, solución del caso. ¿Listo, chicos? ¿Claro hasta ahí entonces? Sí, profe, claro. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, para los que de pronto no han finalizado la actividad del mapa mental, les voy a dejar el enlace abierto para que la puedan finalizar y puedan cargar la evidencia. Entonces, hoy desarrollamos 2 actividades. Entonces, desarrollamos mapa mental y ejemplo de una marca sostenible. Nos queda pendiente de manera individual, documento colaborativo, solución del caso. En la sesión anterior se trabajó taller de reflexión escrita caso Malala y que han quedado de manera individual por el mismo desarrollo de las evidencias, video de presentación del proyecto de vida y el diagrama de sistemas de relación. En caso de que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud adicional frente a las actividades, ustedes me pueden escribir ya sea a través del grupo de WhatsApp o de manera individual y pues con gusto les colaboro en cualquier inquietud que tengan. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay ninguna pregunta frente a las evidencias, Tatiana, tienes la mano alzada, ¿te escucho? Hola, profe, sí, qué pena. Es que se fue la energía en mi casa y no alcancé a escuchar la explicación de la última actividad. ¿Me podrías decir más o menos de qué trata? Claro que sí, la última actividad es una reflexión frente a las preguntas que vienen en el documento anexo a la evidencia. Tú abres la evidencia, ahí te sale una pestañita que dice documento anexo, lo abres y ahí están las 3 preguntas que requieren que se haga la reflexión. Entonces, tú haces un documento con la reflexión de esas 3 preguntas y de ahí ya cargas la evidencia a la plataforma. Ah, ok, profe, gracias. Listo, chicos, entonces la sesión de hoy queda hasta este punto. Ya están explicadas las 6 evidencias del proceso. En un momento les subo la grabación y pues como les mencionaba hace un momento, cualquier duda o inquietud me pueden escribir y con gusto les colaboro. Entonces, Nicole, ¿tienes la mano alzada? Sí, profe, qué pena. Se me olvidó preguntarle hasta qué día es el plazo máximo para las entregas. Bueno, la plataforma, yo me reviso directamente en plataforma hasta cuándo está abierta la fase, porque pues el ideal por cronograma hasta la finalización de la fase. Déjame ya reviso exactamente cuándo termina. Fase de ejecución termina el 10 de noviembre, pero el ideal es que ustedes entreguen por tarde a mediados de septiembre, es decir, 15-16, dado que primero ya hemos desarrollado 3 actividades de las 6 que se deben desarrollar. Y segundo, el centro de formación nos está programando a los instructores por determinado tiempo específico, es decir, por el tiempo que se puede demorar lo que es las sesiones, darla como tal la formación y calificar evidencias. Después de mitad de noviembre, a mí me desvinculan de la ficha y pues ya me queda complicado hacerles la calificación. Entonces, ¿qué es el ideal? Que ustedes carguen por tarde hasta el 15-16 de septiembre para poderles evaluar, dejarles la competencia ya aprobada y pues que ustedes puedan seguir con su proceso de formación.
Listo, chicos, entonces vamos a dejar hasta acá por hoy. Muchas gracias por la atención prestada, que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Que descansen. Lo mismo, Gracias, profe, profe, muchas igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe, hasta luego. igualmente.